principal. Quedan los cimientos porque llegaron pobladores cuando se fundó la ciudad de Santa Ana, reciclaron, reutilizaron muchos materiales para construir otras casas y esto se fue prácticamente desmantelando antes de 1900. La idea es conservar esto en estado natural, por lo tanto no hay un proyecto de restauración, son esas tareas que mencioné, trabajos de conservación y mantenimiento. Detrás mío lo que se ve ya es la iglesia, el edificio más importante, siempre coincide con la entrada, la reducción, eso se ve también hoy en San Ignacio. Y acá está mejor definida la planta urbana. Para los que han ido a Loreto, no se ingresa por la entrada principal, sino por la parte posterior, entonces desorienta un poquito al hacer el recorrido. Pero acá está mejor definida la planta urbana, ya está la plaza justamente ahí. Alrededor de la plaza estaban todas las viviendas de los nativos y en aquel sector los edificios importantes, primero la iglesia, a la derecha el cementerio, a la izquierda el colegio, la residencia y los talleres, y en la parte posterior la huerta, ¿sí? Prácticamente la misma estructura que San Ignacio, y eso habla también de una similitud en todos los aspectos, no solo en la planta urbana. Eran todos guaraníes, también, si bien tenían ellos, tuvieron la autorización para formar ejércitos, debían contraprestar justamente con servicios a la corona española. Bien, el muro que ven acá a la derecha es el que se encuentra en la primera fotografía. Está apuntalado. Esto fue en marzo del 2009, se lo desarmó, se retiró el árbol, se retiró el apuntalamiento y se lo volvió a montar con una argamasa nueva. Hoy el muro se sostiene por sí solo. Estamos hablando de esas tareas que mencioné, trabajos de conservación y mantenimiento. Era una capilla, queda parte de esta capilla, generalmente dos capillas frente a la plaza. Ahí comenzaba una de las viviendas, se prolongaba hacia el fondo, 50 o 60 metros. Todas las casas estaban separadas por calles amplias y esto no era una casualidad, sino que tenía un objetivo, era para evitar incendios. Si aquellas casas se quemaban, que las llamas no pasaran a las otras, ¿sí? Acá les quiero resaltar un poquito, si observan ahí, esas columnas que están viendo son de la época jesuítica, son columnas originales, ¿sí? Esas son columnas de madera que tienen alrededor de 300 años y se conservan empotradas en sus lugares originales. Era parte del sostén de los techos. Todo el edificio contaba con una estructura de madera. Los compactados son estas piedras de un color más claro, pero estas son de origen volcánico, ¿sí? Son conocidas como Itacurú en idioma guaraní y tiene un alto contenido de óxido de hierro, ¿sí? Acá pueden ver ya las escaleras que yo había mencionado. Después vamos a ver aquellas que son muy curiosas por la forma. Esas son únicas en su tipo. La iglesia era el edificio más importante en cada reducción. Siempre coincidía con la entrada, ¿sí? Estamos hablando de edificios enormes, como catedrales en medio de la selva. Hoy se nota eso en San Ignacio, la imponencia de estos edificios, y allá se logró también con esa restauración transmitir esa dimensión, ¿no? Acá se pierde un poco la idea de la dimensión real, tiene 25 metros de ancho por 78 de largo. Eran iglesias de 3 naves, la entrada principal en el medio, 2 puertas laterales. Tenían también, en este caso para Santa Ana, un techo delante de la iglesia con varias columnas. Y ahí pueden observar dónde estaban apoyadas esas columnas, ¿sí? El desnivel tiene que ver con un terraplén intencional, con el objetivo de darle mayor imponencia y jerarquía al edificio, eso desde el punto de vista arquitectónico. Por eso es la característica principal de Santa Ana, a diferencia de las otras. Acá tenemos un desnivel bastante pronunciado, pero es un terraplén intencional, ¿sí? No es un desnivel natural. Ellos intencionalmente lo hicieron para resaltar este edificio desde lo arquitectónico. Pero también se habla que tiene que ver con una actitud de elevación hacia Dios, porque las iglesias generalmente están sobreelevadas, con una actitud de movimiento. Para llegar a Dios hay que elevarse, entonces inclusive el altar dentro de la iglesia estaba sobreelevado, ¿no? Está más resistente. De esta manera el muro se puede sostener por sí solo. Por el momento esas son las tareas, pero no se piensa levantar en la piedra. Esto son como letras, ¿no? ¿Sí? Como esto está caído, hay que levantarlas y ver en la parte de abajo
si tienen quizás algún tipo de figuras y tratar de rescatar, de unir esas piezas para ver qué figuras tenían, ¿no? Bien, acá les quiero mostrar las tareas. Es una piedra blanda que se puede romper. Las marcas que ven son de los golpes, cortes manuales, martillos, cinceles. Y las piedras nuevas son los reemplazos. Están señalizadas, tiene una marca tallada en la misma piedra. Cuando el material está muy deteriorado, si no se lo puede recuperar, se autoriza un reemplazo. Pero también van a notar acá que el corte es liso, es un corte mecánico. En cambio acá el corte fue manual y son las marcas de los golpes, de los martillos, de los cinceles. La argamasa nueva ya es más resistente. Esto va a permitir que el muro se pueda sostener otra vez por un buen tiempo y tratar de evitar el avance de la vegetación, ¿no? Al fondo todavía se ven árboles. En el medio, en el centro, está el altar mayor y a los costados las dos sacristías. ¿Cuál fue el que renovaron? En las paredes hay espacios vacíos. Ahí estaban las columnas, ¿sí? Troncos de árboles prácticamente. En el interior tenían dos líneas de columnas también, todas unidas por tirantes de madera y techos de tejas. De esa manera lo que hacían era primero construir el armazón, la estructura de madera. Y luego por último, cuando ya estaba techado,